¿Qué pasa, muchachos? El día de hoy les voy a estar enseñando cómo crear este increíble dashboard en la herramienta de Power BI. Power BI, la herramienta que todas las empresas, absolutamente todas las empresas del mundo actualmente están solicitándole a sus empleados manejar. Si ustedes se quieren destacar como analistas o en su área, tienen que aprender a usar esta herramienta. Y lo mejor de todo es que los recursos van a estar completamente gratuitos en la descripción. Lo único que tienen que hacer es unirse al canal de Discord, a la comunidad, para que puedan descargar los archivos y comenzar a realizar este dashboard. Esto no lo van a encontrar en ningún otro canal con este diseño futurista, limpio, ordenado. Van a destacar sobre sus compañeros o sobre sus competidores sin necesidad de esforzarse tanto. ¿Por qué? Porque las cosas visualmente se ven ordenadas, y si se ven visualmente ordenadas es porque todo el trabajo que está por detrás está increíblemente hecho. Así que hoy les voy a estar enseñando cómo crear este increíble dashboard interactivo, completamente interactivo en Power BI de RH Personal Mapping o mapeo del personal. En este dashboard vamos a ver los diferentes departamentos, sus comportamientos, su estructura, y vamos a crear esto desde cero, completamente desde cero. Este es el único canal en español donde verán este tipo de dashboards tan profesionales y avanzados hasta el día de hoy. Así que no esperemos más y vamos a crear este increíble dashboard. Ok, imparables, ¿qué es lo primero que se necesita para crear un increíble análisis como el que están viendo en pantalla? Simple, datos. ¿De dónde obtenemos esos datos? De las bases de datos de la empresa, bases externas, links, etcétera. Para crear este dashboard yo les voy a estar dejando la base de datos completamente gratuita y dimensionada en la descripción. Recuerden, pueden descargar los elementos completamente gratis. Esto en ningún otro lado se los van a dar gratis, pero como están conmigo, yo pienso en ustedes y bueno, vamos a hacerlo. Les voy a mostrar la estructura de la data. Como pueden ver, este debe fax, o sea, la tabla de hechos, la tabla general. En esta tabla general, ¿qué es lo que tenemos? En el primer lugar tenemos el nombre de los diferentes empleados o colaboradores, la posición que ocupan, o sea, el puesto, el código de identificación de ese empleado único. Este es un código único para los diferentes empleados, ningún código se puede repetir. Después tenemos el salario, que está en reales brasileños, la fecha de nacimiento o la fecha de cumpleaños, que es absolutamente lo mismo, el estado, si está soltero, casado, divorciado, etcétera, el departamento al cual pertenecen, si pertenecen a ventas, a IT, tecnología, análisis de datos, entre otros. Y aquí tenemos los diferentes ajustes, el performance de cada uno de los diferentes empleados, arriba, abajo, arriba de las expectaciones, abajo en lo esperado, etcétera. Ahora, esta fue la tabla de hechos, la tabla general. Recuerden, tienen que cargar todas las tablas que les voy a dejar en el archivo de Excel en la descripción. Esto contiene todas las tablas ya dimensionadas, así que no se preocupen por crear tablas de dimensiones. Bueno, vamos con la tabla calendario. La tabla calendario la hice con DAX, completamente desde cero, con puro código. Como pueden ver, aquí tienen las diferentes columnas, fecha, año, mes. Lo pueden poner en inglés si quieren. Esos solo son los nombres. Estos son los formatos. ¿Y en qué se basa esto? En la fecha de nacimiento, que es la única columna de fechas que tenemos en nuestra tabla general. Así que este código también se los voy a estar dejando completamente en la descripción. Díganme en algo, ¿quién aparte de Data Jams o Giancarlo Jams les va a estar dando esta información completamente gratis? Nadie. Así que recuerden suscribirse y compartir, comentar qué les gustaría ver en próximos videos, análisis financiero. Recuerden que yo tengo mucha experiencia en el mundo bancario y en el análisis financiero, y ahí es donde he aprendido todo lo que les voy a estar enseñando. Así que vamos a estar viendo muchos dashboards de análisis financieros, entre otros, que es en los puestos en los cuales yo me he desempeñado en los diferentes bancos e instituciones financieras en los cuales he trabajado. Así que continuemos. La dimensión de departamentos. Aquí vamos a ver los diferentes departamentos: ventas, administrativos, producción y tecnología. La dimensión de los empleados. Este va a ser
La dimensión de, o sea, esta tabla es como una tabla de hechos secundaria, pero eso solo contiene la información de cada uno de los diferentes empleados. La edad y el rango de edad. La dimensión de performance, si está arriba de lo esperado, abajo, o si cumple apenas con lo que se le ha solicitado. La dimensión de los diferentes puestos o posiciones, como quieran llamarle. Y esta tabla es una tabla que ustedes van a tener que crear. Le dan nueva tabla y en esta vamos a crear, o sea, en esta no vamos a crear nada. Lo único que vamos a hacer es almacenar nuestras diferentes medidas que vamos a utilizar en este análisis. Como pueden ver, esta se crea con una columna automáticamente, así que la dejan ahí y aquí vamos a comenzar a guardar todas nuestras diferentes medidas. Ok, muchachos, ustedes como analistas, si van a hacer un mapeo del personal o digamos una reestructuración, van a hacer un análisis, una auditoría del personal, ¿qué es lo primero que necesitan calcular? La cantidad de empleados que tienen. Eso es esencial para saber todas las diferentes medidas que vamos a realizar después en base a esto, porque si no sabemos cuántos empleados tenemos en cada área, entonces cómo vamos a medir su efectividad, su producción, etcétera. Así que lo primero que les voy a mostrar es cómo hacer la dimensión, o mejor dicho, la medida del total de empleados, que es totalmente fácil. Es un DAX sencillo, básico, para principiantes, que ustedes van a poder replicar de una manera rápida, sencilla y efectiva. Así que vamos a verlo. Como pueden ver, lo único que van a necesitar es, se van a posicionar en su tabla de medidas, la tocan, le dan nueva medida y esto les va a desplegar un área en donde ustedes van a escribir la siguiente fórmula: total workers o total de empleados. ¿Qué es lo que van a hacer aquí? Van a abrir un calculate, siguiente le van a poner un cornrows y de qué, de la dimensión de empleados, y esto va a estar filtrado por la dimensión de empleados de código ID. Dimensión de empleados es esta. Entonces esto va a ser un recuento, básicamente un recuento por cada una de las diferentes áreas. Cuántos empleados hay por áreas, por departamento, como lo quieran ver ustedes. Así que recuerden, calculate, cornrows. El calculate es para añadirle un filtro, digamos, al conteo de filas, que es el conteo de filas de la dimensión empleados. Recuerden que la dimensión empleados tiene todos los diferentes empleados por código ID, para que no se vaya a repetir ninguno en caso de que la dimensión tuviera algún tipo de error o algún tipo de duplicado. El código ID nunca se repite. Código de identificación de empleados. ¿Qué es lo que sigue en el análisis? Imagínense que ustedes están en una empresa y llega su jefe y les dice: vamos a realizar una reestructuración, necesito el performance de todos los departamentos, el rendimiento de cada uno de los diferentes departamentos. Bueno, entonces con esta data que tenemos nosotros vamos a calcular el performance de todos estos distintos departamentos. Así que tienen que aprender a pensar como analistas. Pero tranquilos, aquí yo les estoy ayudando para que ustedes puedan hacerlo de una manera totalmente efectiva. Este también se realiza con un DAX totalmente sencillo. Y recuerden, ¿qué es el performance del empleado? Si cumple con las expectativas, si está por debajo de las expectativas, o si apenas llegó a las expectativas, o si está sobre las expectativas. Ya saben, un empleado que esté sobre las expectativas obviamente es un buen empleado, o un departamento que se está desempeñando de una manera excepcional. Si están debajo de las expectativas, ahí es donde tenemos que comenzar a recortar. Lamentablemente así funciona el mundo, pero bueno, esto es un análisis. Así que vamos a calcular el performance de los diferentes departamentos. Ya saben, ingresan una nueva medida y escriben este código DAX o esta fórmula que les voy a estar dejando, que es el performance igual al calculate, o pueden poner simplemente cornrows de la tabla de factos o la tabla de hechos. Esto va a ser un recuento de toda la tabla de hechos, pero como esto lo vamos a estar filtrando aquí por diferentes empleados o por el rango de edad, como pueden ver por aquí, esto va a hacer que el performance tenga sentido dentro del análisis. Muy bien, muchachos, ahora como analistas de datos que son, como profesionales en los datos estratégicos, o piensen como un auditor que tiene que ver cada uno de los diferentes números de la empresa, tiene que detectar todo. ¿Qué más necesitamos para este análisis? Piensen, pónganlo en comentarios.
Claro, necesitamos el costo o el total de salario que le devengamos a cada uno de los diferentes departamentos. En base al performance vamos a calcular si estamos perdiendo, ganando o si estamos bajo las expectativas para realizar, digamos, la reestructuración como ejemplo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Cost of salary, costo del salario. Esta es la suma de la tabla de hechos que contiene todos los diferentes salarios. Todo el registro del pago de salarios que se ha hecho a los diferentes empleados, a los diferentes departamentos, etcétera. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a hacer un zoom de la tabla de hechos DBFAX en la columna salario. Eso nos va a sumar el total de salarios, y ya cuando le pongamos los diferentes filtros, el análisis en diferentes perspectivas o diferentes datos, ahí ya se va a ver reflejado el costo del salario de los diferentes departamentos, empleados, etcétera. Necesitan para convertirse en unos verdaderos expertos en datos o en el análisis de datos o como quieran. Bueno, necesitan practicar. ¿Cómo vamos a practicar? Van a practicar con los recursos que les estoy dejando en la descripción del video, completamente gratis. Lo único que tienen que hacer es irse al apartado que se llama Social Media. Van a picarle o van a presionar el link y los va a referenciar a esta página. Como pueden ver en esta página de Beacons, aquí yo tengo el super link donde están todos mis diferentes links de LinkedIn, Instagram, YouTube, el canal de Discord, el más importante para ustedes en este momento, el más importante por ahora. Al final va a ser el del LinkedIn. También aquí hay un pequeño portafolio con 3 proyectos. Aquí tenemos a TikTok y aquí tenemos al portafolio general para que puedan ir viendo lo que vamos a hacer en los diferentes proyectos que vamos a desarrollar en el futuro. Así que no se olviden de comentar qué es lo que quieren ver, qué es lo que les gustaría aprender, cuáles son los secretos que les estoy compartiendo aquí. Porque recuerden, esto no es solo de hacer un dashboard que se vea completamente, digamos, feo. Y yo sé por qué se los digo, he trabajado en el ambiente bancario, financiero, de las finanzas, con bases de datos completamente densas, pero con diferentes analistas que no pueden expresar lo que se les está solicitando porque no saben cómo hacerlo. Pueden saber mucho de datos, pueden saber mucho de esto, de aquello, pero si ustedes no pueden expresar lo que se les está solicitando de una manera ordenada, limpia y clara, les aseguro que no va a servir de nada. Así que no es solo aprender a crear 1 o 2 medidas, tienen que aprender a representar eso de una manera coherente, de una manera limpia y clara, como el dashboard que les estoy mostrando ahorita. Díganme que no es un dashboard que ustedes no verían y entenderían sin necesidad incluso de que se los explique el mismo analista que lo ha creado. Son datos que se explican solos básicamente. Así que vamos a ver los diferentes links. Ya saben, lo único que tienen que hacer es presionar en las diferentes capas, por ejemplo estas, y vamos a ir viendo lo que contienen. En el primero tenemos el canal de Discord. Cuando ustedes presionen les va a salir este y le van a dar a aceptar invitación. Automáticamente los va a redirigir al canal de Discord y ahí ustedes van a poder descargar los materiales completamente gratis. Esto no se los van a dar en ningún otro lado, porque este es el único canal en español que crea este tipo de videos tan avanzados. Así que continuemos. Aquí tenemos el portafolio de proyectos. Aquí pueden ver un poco de los proyectos que vamos a ir haciendo. Este es el que estamos viendo actualmente. Este lo vamos a ver en el futuro. Todos estos también. Este es LinkedIn, mi LinkedIn. Aquí lo que ustedes van a hacer es venir, darle seguir. Cuando ya hayan terminado este proyecto, ustedes lo van a compartir en su LinkedIn y me van a etiquetar a mí. Esto les va a dar una exposición a ustedes mayor de la que tendrían si solo lo publican, porque yo voy a estar comentando, incluso compartiendo sus diferentes dashboards. Ustedes tienen que comentar y decir: he creado este dashboard increíble para que ustedes se expongan como profesionales de los datos, los reclutadores los vean y los tomen en cuenta, y si me etiquetan a mí van a tener como ese sello de calidad que los verifique como verdaderos analistas. Aquí tenemos a Instagram, donde les voy a estar compartiendo videos más cortos con cosas más puntuales, pero que van a necesitar para desarrollarse en el mundo del análisis de datos. Tenemos a TikTok también. Aquí hay algo de memes, como pueden ver,
Vean este. ¿Qué más quieren? Muy bien, muchachos, ya llevamos la mayoría de las medidas creadas, pero ¿qué más necesitamos para este análisis? Ya tenemos el salario, el costo del salario total. Ahora, ¿qué más se necesita para un análisis más profundo y detallado? Piensen, el promedio del salario por los diferentes empleados, departamentos, etcétera. ¿Cómo calculamos esto? Ya saben, ingresan una nueva medida y van a poner este código de DAX. Se llama Average de la tabla de hechos que contiene todos los salarios, todos los registros de pago de salarios, y de la columna Salary que contiene el salario. Con eso ustedes van a generar la medida de promedio de salario completamente rápido, sencillo, como profesionales, lo que necesita el mundo laboral actualmente. Eso es lo que piden en todas las empresas actualmente. Y si ustedes se quieren destacar, tienen que aprender a hacerlo porque es esencial para su futuro. Muy bien, muchachos, piensen como analistas. ¿Qué más necesitamos para completar este análisis? ¿Qué más? Sencillo, la participación porcentual de los diferentes salarios o costo del salario total representado en porcentaje. ¿Cómo hacemos esto? Esto lo vamos a hacer con una medida totalmente fácil, sencilla, rápida, un poco más avanzada que las anteriores, pero de una manera ágil, como unos verdaderos expertos, como los que se están convirtiendo en este video. Así que vamos a hacerlo. Les voy a mostrar aquí. Esta medida la vamos a hacer con variables, algo que nunca hemos utilizado en el pasado, o por lo menos en el pasado de este video. Esto es sencillo. Para llamar una variable, lo único que necesitan es generar var, o sea, la medida var, var, igual aquí le ponen el nombre a las diferentes medidas y retornamos el nombre de una medida para que se nos devuelva un resultado en general. Esta medida se va a llamar resultado para que entiendan. Por eso aquí se está retornando el resultado. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, vamos a calcular de nuevo el total del salario, pero esta vez le vamos a aplicar all. Esto lo que va a hacer es remover todos los filtros, tanto implícitos como explícitos. Como pueden ver aquí, aquí tenemos el salario filtrado por el manager administrativo por producción. Si yo tuviera esta medida de total del salario, total of salary, con este all aplicado aquí, nos traería siempre el mismo valor, el total del salario general, el mismo valor. No importa que aquí tengamos estos otros filtros aplicados o que tengamos un slicer o un filtro aplicado de manera externa, siempre nos retornaría el mismo valor. Aquí, como tenemos la medida de costo de salario, nos retorna esos valores con filtros aplicados. Entonces vamos a hacer un calculate del cost of salary, que es la medida que ya habíamos creado aquí, y le vamos a eliminar todos los filtros con al sobre la tabla de hechos y cerramos la primera medida. Esa ya la tenemos. Generamos una nueva variable que se va a llamar resultado y vamos a hacer, aquí vamos a calcular el porcentaje de participación porcentual del salario. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a llamar a la medida divide, y vamos a dividir el costo del salario, al cual sí se le aplican los diferentes filtros, entre el total del salario, que sería la primera medida, a la cual nunca se le van a aplicar filtros, y le ponemos este 0 en caso de que tengamos algún espacio vacío. Y vamos a retornar, o vamos a realizar la finalización de esta medida llamando a la medida return, y vamos a colocar el nombre de la medida resultado, result, y voilà, ya tenemos la medida de porcentaje de participación salarial creada como unos verdaderos expertos, un poco más avanzados, un poco más compleja, pero la logramos crear. Así que vamos a continuar con el video. Muy bien, muchachos, llegamos a lo que más les gusta: crear la representación del dashboard, los gráficos, el análisis general que le van a presentar a sus jefes como unos verdaderos ganadores. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Bueno, vamos a insertar una tabla, una matriz. Voy a insertar una tabla para que ustedes entiendan. Se la vamos a hacer con una tabla. Bueno, nos vamos a datos, y ¿qué es lo que vamos a insertarle aquí? Nos vamos a la dimensión de departamento, a la dimensión de empleados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero colocamos el departamento. En filas vamos a colocar el departamento, aquí pueden ver, y después la posición.
Aquí lo vamos a expandir para que se vean los diferentes departamentos y posiciones. Como pueden ver, ahí se ven todos. Ahora en valores, ¿qué vamos a colocar en valores? Para eso creamos las medidas, para que fuera calculado de manera eficiente, rápida y efectiva. Primero vamos a colocar el total de trabajadores en valores. Después el salario promedio, el porcentaje del salario. Como pueden ver aquí en este otro, aquí se ve totalmente bien. El total de trabajadores, el salario promedio y el porcentaje del salario. Total de trabajadores. Y ahora vamos a volver a tocar esto y en porcentaje total del salario, como pueden ver aquí en el que ya tenemos creado, en el porcentaje del salario le vamos a poner un formato condicional, como si fuera Excel, completamente fácil, rápido y sencillo. Vamos a tocar esto, vamos a agregar un mini gráfico. Vamos a agregar formato condicional, color de fondo, barras de datos, barra negativa en rojo. Le damos a aceptar y ya tenemos esto. Aquí vemos la diferente participación por los salarios de los diferentes departamentos. Algo rápido, sencillo, fácil y rápido. Como pueden ver, aquí se ve quién gana más, quién gana menos, etcétera. Por ejemplo, si hubieran dos trabajadores con el mismo puesto y uno gana más y uno gana menos, pero el performance del que gana más es peor que el performance del que gana menos, ya sabemos a quién tenemos que recortar dentro de la empresa. Así funciona el análisis de datos. Bueno, ya tenemos nuestra primera visualización creada, que sería a partir de una tabla. Muy bien, ahora vamos con una de las partes que en todos los reportes van a tener que realizar. Y esto ya se va pareciendo cada vez más a un dashboard profesional, un dashboard que todo el mundo va a querer tener en su empresa, porque muestra un análisis real de cosas que se necesitan. Vamos a crear las tarjetas visuales con datos específicos, puntuales, es sumamente importante. En este caso vamos a crear dos tarjetas. Como pueden ver aquí las vamos a añadir. Las hacemos un poco más grandes, digamos que las posicionamos por aquí. Control C, Control V para duplicarla. La ponemos debajo de esta. En la primera vamos a poner el total del salario, el costo del salario, el salario total devengado por los diferentes trabajadores. Nos vamos aquí en tamaño y estilo, en valor del globo. Seleccionamos mostrar unidades en ninguno para que se nos muestre el número total. Hagámoslo un poco más pequeño, en 20 tal vez. Como pueden ver, aquí vamos a poner el total de trabajadores de la empresa, ya saben. Igual vamos a hacer lo mismo, valor del globo, 20. Y a esto le vamos a quitar la etiqueta de características o de nombre, etiquetas de categoría. Y aquí ya tenemos nuestras dos primeras tablas, o mejor dicho, nuestras dos primeras tarjetas visuales, que son totalmente esenciales para este análisis de mapeo del personal. El salario total que hemos gastado, o el costo del salario total, y el total de trabajadores. Muy bien, ahora vamos a crear el performance por empleados. Se me olvidó decirles que en esta parte de abajo vamos a crear otra, digamos, otra carta visual, pero aquí lo único que vamos a poner es el LinkedIn o alguna cosa que ustedes quieran poner. Por ejemplo, pueden poner el nombre del dashboard, su nombre, etcétera. Bueno, ahora para crear el performance por empleado, vamos a utilizar el gráfico de columnas agrupadas, que es uno de los mejores gráficos para representar cosas comparativamente. Bueno, vamos a insertar este, lo vamos a colocar aquí, un poco más pequeño, como de este tamaño, y nos vamos a el performance. El performance va a ir en el eje X. Lo cerramos y aquí vamos a la medida de performance que ya habíamos creado en el eje Y. Aquí tenemos en las expectativas, debajo de las expectativas, etcétera. Ha cumplido con las expectativas. ¿Cómo vamos a modificar esto? Le vamos a quitar el título en primer lugar y le vamos a agregar
etiquetas de datos para que se muestren dentro de las columnas. Como pueden ver aquí se muestran por encima, solo desplegamos esto y en serie todas, opciones, posición, en el centro interior para que se muestre en el centro. Aquí pueden ver, se ve más limpio, más profesional, etcétera. Nos vamos aquí a los lados, vamos al eje X y le quitamos la barra de valor porque ya la tenemos aquí adentro. Vamos al eje Y y le quitamos valores, igual y título, porque no lo vamos a necesitar. Esto se lo vamos a poner en el título más adelante. Y ya tenemos nuestras performance de los diferentes empleados. Muy bien, ahora vamos a calcular el desempeño, performance, como le quieran llamar, por rango de edad. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo mostramos esto? ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, eso nos sirve para determinar el desempeño de los diferentes rangos de edades de nuestros empleados. O sea, quién tiene mayor performance, las personas mayores, las personas más jóvenes, o los que están en un rango medio, etcétera. Esto es variable, por eso necesitamos hacer este tipo de análisis, porque es un mapeo del personal en general para tomar decisiones basadas en estos datos, en estos análisis. A quién vamos a contratar, o si para X puesto o Y puesto es mejor una persona mayor, una persona más joven, o alguien que esté en un rango medio de edad, etcétera. Esto lo vamos a representar con un gráfico de embudo. Este gráfico casi nunca se usa, pero es especialmente bueno para este tipo de análisis. Así que lo colocamos por acá, lo acomodamos un poco y vamos en valores vamos a poner el performance que habíamos calculado, y en la dimensión de empleado vamos a el rango de edad. Calculan el rango de edad aquí en categoría, y en performance y en valores vamos a poner el performance. Como pueden ver, aquí tenemos 47, 38, 22, etcétera, entre los diferentes rangos de edades. Como pueden ver, el mejor performance está entre los 31 y los 35 años. El peor performance es de las personas que son mayores o mayores en diferentes puestos, obviamente. Ahí tendríamos que analizar en base a qué puesto mediante un segmentador. Así que nos vamos aquí en etiquetas de datos, valores, etiquetas de categoría. Lo pueden dejar para que se muestren los rangos de edades. Etiquetas de tasas, de tasa de conversión, lo pueden poner, yo recomendaría quitarlo para que se muestre por dentro, pero lo podemos dejar. Y ya tenemos nuestro gráfico de embudo que calcula el performance en los diferentes rangos de edades. Muy bien, ahora vamos a ver el porcentaje total del performance de los empleados, si está dentro de las expectativas o no. ¿Cómo vamos a representar esto? Como solo tenemos dos categorías, que está ajustado o no está ajustado, lo vamos a poder representar con un gráfico de anillos o un gráfico pastel. Voy a utilizar el gráfico de anillos para que ustedes vean cómo se hace. Bueno, lo primero que vamos a necesitar es de la tabla hechos, el tipo de ajuste, si está ajustado o no. Lo vamos a arrastrar a leyenda y código ID a valores. Este lo vamos a representar como un recuento del código ID, como pueden ver aquí. Y ahora, ¿cómo hacemos para que se represente solo en porcentaje? Esto es sencillo. Aquí en etiquetas de datos vamos a contenido de la etiqueta y porcentaje del total. Aquí vamos a ver que la mayoría, que el 90% de nuestros empleados se encuentran dentro de la zona de ajuste, o sea que están cumpliendo con las expectativas, el resto no. Ahora las etiquetas de datos, la leyenda, se la pueden quitar o se la pueden dejar. Generalmente se le deja porque muchas veces las personas que ven los dashboards, los gerentes, etcétera, los que toman las decisiones, quieren saber qué significa cada uno de los diferentes códigos de color, así que es bueno dejárselo en ciertas ocasiones. Aquí se lo vamos a poner en la parte inferior derecha o inferior izquierda, como ustedes quieran. Inferior izquierda. Si ustedes van a poner los títulos a la izquierda, sería bueno que se lo dejen aquí a la izquierda y le quitamos el título. Ahora pueden ver, no está ajustado, o sea no cumple con las expectativas. Tenemos un punto 66 de
recuento de empleados que no cumplen con lo esperado. Muy bien, ¿qué le hace falta a este dashboard para que sea totalmente interactivo? Para que puedan hacer un verdadero análisis en base a los diferentes puestos o empleados, etcétera. Necesitamos segmentadores. Recuerden esto, los segmentadores son esenciales para calcular, para tener un buen dashboard interactivo que sea respetable, valorado y utilizable en cualquier empresa. Así que vamos a generar dos segmentadores. El primero y más sencillo va a ser este, como pueden ver aquí. Lo vamos a hacer más pequeño. ¿Y qué vamos a poner en este primer segmentador? Bueno, lo colocamos aquí y nos vamos a la dimensión de posición. Vamos a seleccionar este y como pueden ver aquí se crea una lista desplegable. Aquí podemos seleccionar por los diferentes puestos. Vamos a quitar lo del encabezado, configuración de la segmentación, lista vertical, menú desplegable. Aquí hacen esto y aquí pueden seleccionar. Pueden seleccionar varias si quieren o solo una. Bueno, el siguiente slicer o segmentador que van a agregar va a ser este. Lo vamos a poner aquí como un mosaico. ¿Y por qué? Esto lo vamos a hacer en base a los diferentes departamentos. Solo seleccionan departamentos. Nos vamos aquí a configuración de la segmentación. Vamos a eliminar el título. Varios. Tipo de entrada, botón aplicar, icono, texto de entrada, automático, tamaño y estilo, propiedades, formatos de los datos por departamento, correcto, texto, era este. Selección única, fuerza de selección, etcétera. Esto lo cerramos y en la presentación vamos a escoger en lugar de cuadrícula, fila única, por ejemplo. Podemos escoger columna única, cuadrícula. En este caso vamos a utilizar fila única para obtenerlos todos dentro de una misma fila. Lo único que se van a hacer es que se muestren 4 botones porque son 4 departamentos nada más. Y como pueden ver aquí ya tenemos todo esto. Muy bien muchachos, ya tenemos nuestro dashboard creado, totalmente funcional. Ahora, ¿qué es lo que hace falta? Una parte súper importante, una parte que les voy a enseñar cómo crear, cómo hacer en otro video. Les voy a estar enseñando cómo crear el fondo, el background, pero lo principal que necesitamos ahorita es cambiar el formato y el estilo de nuestros diferentes datos para que se vean limpios y ordenados. ¿Y cómo hacemos esto? Esto lo vamos a hacer rápido, uno por uno, así que vean cómo se vería al final después de haber cambiado todo lo que necesitamos de estos datos. Y voilà, aquí tenemos nuestros datos completamente ordenados, con los formatos ya seleccionados, con los diferentes nombres, títulos, los diferentes colores, etcétera. Como pueden ver, este está en celeste. Aquí tenemos ya nuestra tabla con un color de fondo limpio, nuestras diferentes barras de datos con un color que sea coherente con nuestra paleta de colores. Aquí tenemos este icono, aquí tenemos esto, le vamos a agregar el título en blanco y esto es importante, anoten esto. Para que sus dashboards siempre se vean ordenados, les van a quitar siempre la etiqueta de título, nombre o como les aparezca a ustedes y van a insertar cuadros de texto por separado para cada uno de los diferentes gráficos y ahí van a agregar el nombre de cada uno de sus diferentes datos o análisis, empleados por performance, etcétera. Como pueden ver aquí tenemos el título en blanco. Ahora lo que vamos a hacer es insertar el background, que les voy a estar enseñando cómo crear estos backgrounds o fondos en diferentes videos en el futuro. Así que estén atentos. En el próximo video les voy a estar enseñando cómo crear este fondo. Nos vamos aquí, fondo de lienzo. Vamos a dashboard, personal mapping, background. Aquí está. Abrir. Le vamos a dar ajuste, ajustar.
Y voilà, ya tenemos nuestro dashboard completamente limpio, claro, ordenado y con un estilo profesional. Y ya saben, si quieren seguir aprendiendo a cómo crear estos increíbles dashboards, no duden en comentar, seguir. Recuerden, cuando terminen este proyecto, compártanlo en LinkedIn y me etiquetan. Yo voy a estar compartiendo y comentando sus publicaciones y nos vemos en la próxima.